La semana pasada, uno de mis mejores amigos estaba súper ilusionado por un chico que había conocido. Tuvieron una cita, iba todo fenomenal y empezaron a hablar todos los días. Había incluso bastante, bueno, pues por parte de los dos, cierta intensidad. Y a la semana siguiente, pum, el otro chico desapareció y no le volvió a contestar nunca más. Esta historia se repite continuamente. Le pasó a este amigo, le pasó hace poco a una amiga. Después de un mes hablando con un chico, a mí me ha pasado un montón de veces. Eh, Algo está pasando y me hace mucha ilusión el capítulo de hoy, el episodio de hoy, porque en la nueva especie tenemos a Cristóbal, que es psicólogo. Cristóbal, ¿qué tal? Bienvenido a la nueva especie. Muchas gracias, Sergio. Encantado de estar aquí contigo. Tenemos hoy un tema apasionante que, de hecho, el otro día pues, estuvimos comentando Sí. y dijimos, joder, qué pena no haberlo grabado porque hubiera sido ya el capítulo, el podcast completo. Y queremos hablar un poco de eso, ¿no? Te cuento un poco la dinámica del programa, aunque creo que eres seguidor, Sí. ya has visto alguno. Entonces, hoy vamos a innovar un poco. Entonces, voy a hacer aquí un poco el cóctel sobre la marcha mientras vamos hablando. Además, a mí me relaja. Y quiero que empecemos a hablar un poco de eso, ¿no? Sobre la media que está haciendo en nuestra autoestima Sí. las redes de citas, pero me gustaría que empezáramos con 3 consejos que tú nos puedas dar a todos para utilizar las redes de manera consciente y con responsabilidad afectiva. Porque hoy en día todo el mundo te habla de responsabilidad Mm. afectiva, ¿no? En Tinder, en Grindr, en cualquier red, ¿no? Responsabilidad afectiva, o sea, todo el mundo porque todos somos Sí. en mi podcast, pero luego no lo Sí. hacemos. Entonces, la idea es eso, 3 tips que podamos utilizar desde ya, todos, para utilizar las aplicaciones de citas con responsabilidad afectiva. Sí. Yo creo que lo más importante es, y creo que es una cuestión como súper básica, que es que no hacer nada que a ti no te gustaría que te hicieran, ¿no? Segundo es poder usar las aplicaciones también con cierta coherencia, ¿no? A veces que estamos como hiperconectadas a las redes sociales, pero realmente hay un aislamiento terrible, ¿no? Porque lo que vemos es una interfaz y el vínculo parece que es más un vínculo consumista de la persona que está enfrente, más que tomar la responsabilidad de que al otro lado hay una persona Claro. que puede que se esté conectando, ¿no? Y el tercero es no dar tanta importancia a las redes sociales precisamente, ¿no? Como que no sea el único método, el único forma en la que conoces gente o te vincula, ¿no? Es como restarle cierto valor a las redes sociales. Claro, esta creo que es súper importante, ¿no? Porque sobre todo, y tú eres experto ¿no? En todo lo que es el colectivo Sí. LGTB. Al final, pues sí que es cierto que a la hora de ligar o conocer gente, pues quizá no es tan fácil hacerlo de forma orgánica como pues, una persona heterosexual. Mm. Entonces recurrimos mucho a estas redes. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema aquí, no? El que se ha convertido en un marketplace de personas, y entonces creo que estamos utilizando a las personas como a los productos de Amazon, ¿no? Es decir, pues, tú buscas un cepillo eléctrico, Mm. entonces tienes 500.000 y entonces te llega un anuncio de uno que te gusta y Sí. quitas el anuncio, ¿no? Ese es el ghosting, no, este ya no lo quiero. A Sí. priori me molaba, pero Sí. ahora cojo uno y lo devuelvo. Entonces, yo creo que esta cosificación viene un poco de que estas aplicaciones funcionan igual, la interfaz es muy similar a la de un Mm. marketplace de productos. Entonces, ¿qué hay detrás de una persona que hace ghosting? ¿Por qué? Bueno, lo que comentabas antes de tu amigo, ¿no? Que este chico o tu amiga que otra, que no sé si A es veces, una chica. la amiga soy yo A también. ver. Totalmente, la amiga somos Sí. todas en algún momento. Em, Hay una parte que creo que es súper importante y es como la forma de relacionarnos a catálogo, ¿no? Es como yo aparezco en una plataforma, veo lo que me gusta, lo consumo y desaparezco, ¿no? No como una persona que hay detrás, sino como Total. un producto. En el ghosting se produce ciertas peculiaridades, tanto de la persona que está, ¿no? haciendo ghosting como de quien la sufre, ¿no? Y en las personas del colectivo tiene algo especial, y es que muchas personas del colectivo hemos tenido una herida de rechazo y de no poder existir, ¿no? De lugares, además, como tú decías antes, ¿por qué Grindr tiene tanta importancia? Pues porque a lo mejor no hay tantos lugares seguros en los que podamos comunicarnos, conocer gente o poder estar conectados a las personas, ¿no? En el mundo
heterosexual, heteronormativo, sí que pueden existir estos espacios. Es decir, que existen otros lugares además, ¿eh? Hay asociaciones, clubs de deporte con millón de deportes en un montón de provincias que ya no solo está en Madrid y en Barcelona, ¿no? Que pueden ser las ciudades más grandes, sino que existe en cualquier ciudad mediana o pequeña, podemos encontrar estos espacios, pero no son tan conocidos. En definitiva, la persona que hace ghosting, de alguna forma, tiene una dificultad para gestionar primero las emociones negativas Mm. y tiene una dificultad para afrontar también el poder, pues, oye, pues, me tengo que sentar delante de ti a contarte que no quiero seguir contigo, Claro. ¿no? Y entonces, ahí esa parte de gestionar la emoción negativa, a veces lo llevamos un poquito regular. Y muchas veces hay un ciclo, porque antes del ghosting se produce un bombeo de amor, Los bombines el tan love bombing famoso. tan famoso, ¿no? Donde la persona dice: "Te quiero, no he conocido a nadie como tú, eres una persona súper especial". Mira, esto tal cual, la historia que te he contado de mi amigo ha sido así, que yo le decía, que no quiero decir su nombre, pero le decía, hostias, quizás demasiado intenso, ¿no? Porque ya habían tenido su primera cita, había todo ido muy bien, y entonces el segundo día, ay, ¿qué tal? Buenos días, bebé. Arroba Guardia Civil. ¿Cómo que Sí, bebé? sí, sí. Nos hemos visto una vez. Entonces, ya yo creo que, o sea, ¿tú qué indicios ves Mm, de que una persona te va a hacer ghosting? O sea, ¿cuándo hay que estar alerta y decir, uy, esto no es normal, esto no está sucediendo de forma orgánica? exacto. El love bombing, lo que hace la persona que lo realiza por unos motivos, pero las personas que se enganchan por otros motivos, porque ¿qué hay en mí? Y esto es una pregunta que yo hago muchas veces Wow. en terapia, ¿qué hay en ti que te enganche este tipo de vínculos? ¿No? Que venga alguien y en 2 citas ya te está diciendo que no ha conocido a nadie como tú, y que tú te enganches a eso, ¿no? Y hay 2 heridas, de quien se engancha y de la persona que lo hace. La persona que hace los bombing, hay una necesidad de control del vínculo. Una de las principales hipótesis que barajamos los psicólogos cuando trabajamos esto es, porque también vienen las personas que hacen los bombing a veces también a terapia, y también tienen una herida. También, a ver, fíjate que Exacto, yo pensaba que había no son los más demasiado ego habituales, para... porque hay un punto narcisista de la persona que también Efectivamente. hace los bombing, ¿no? Como este punto de yo necesito controlar, pero ¿cuál es la herida de la persona que necesita controlar también? ¿No? ¿Qué ha ocurrido en la historia de vida de esta persona para que su satisfacción sea te hago los bombing y cuando ya siento que tú estás conectado a mí y que te has enganchado, desaparezco? Esto además a nivel de dopamina, el cerebro se dispara increíble porque hace que tú busques constantemente ese vínculo y ese pico Pues, de energía. es peligrosísimo, ¿no? Porque Súper. además entras en ese bucle y, o sea, yo reconozco que alguna vez me ha pasado también, ¿no? Y al final, y lo quería enlazar con nuestra siguiente pregunta es, ¿estamos acostumbrados o creemos que tenemos el derecho a todo? Entonces, Mm, aquí sucede una cosa que yo le llamo el teorema de la heladería, que, sí, oye, cuando tú vas a una heladería y hay 3 sabores, sí, pues o fresa, o vainilla, o chocolate. mm, Entonces, la decisión está más o menos clara, ¿no? Pero cuando tú vas a una heladería y hay 40 sabores, sí. siempre vas, pues yo decido pistacho, vale, pero termino de pistacho, muerte por pistacho, pistacho con nueces, pistacho. Entonces, Totalmente. siempre te vas de la heladería con la sensación de que has elegido mal el helado. Entonces, o sea, creo que a todos un poco nos pasa esto. Entonces, cuando eliges un sabor o cuando decides empezar a conocer a una persona, te viene ese miedo, o por lo menos a mí me pasa, de decir: "Hostia, dejo y el resto de sabores no los voy a poder probar". Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué queremos todo? No creo que se trate de Mientras lo querer encuentre en la todo. ciencia, Sí, voy a ir a coger un hielo, venga. para que es el ingrediente más importante, Se nos ha y he olvidado, terminado, ¿no? ¿vale? Vale, Termina entonces yo haciéndote un poco de le hablo a mi triage, cámara, le hablo a mi cámara. habla a tu cámara, que es esta, tu audiencia, y yo te escucho desde la oficina. Vale. ¿Y la pregunta cuál era? Era Esto esto es buenísimo. Además, esto no se corta, ¿eh? O sea, ¿por qué queremos todo? ¿Por qué querem por Ah, qué no vale. por qué queremos elegir un helado, pero salimos de la heladería diciendo: me quedo sin los demás"? Vale. O sea, ¿por qué empezamos a conocer a alguien ya pensando en que nos quedamos sin seguir quedando con más chicos o con más chicas? Y que el miedo de decidir, Sí. ¿no? Ese miedo también al compromiso. Vale, pues aquí podemos vincularlo tanto con lo que veníamos hablando antes, que es este ciclo de apego tóxico hipermoderno, que es te hago love bombing, donde te colmo de amor, de cariño, de afecto, de repente te lo quito, esto te genera
un impulso y te da un rush de dopamina súper potente que te engancha y que necesitas de nuevo. Entonces, lo que las redes sociales o lo que aplicaciones como Grindr o Tinder quieren, porque tampoco Grindr y Tinder viven de que tú te eches novio, novia, novie, Claro. viven de que no te lo eches, porque si te lo echas, pues ya la aplicación deja de tener cierto Este, sentido, este- ¿no? estamos de vuelta. Yo creo que este es otro melón. Ujú, eh, exacto, a Tinder no le interesa que tú que encuentres tú parejas encuentres de... pareja, Claro, claro. efectivamente. De hecho, tú en Grindr muchas veces vas a ver, me han contado, que cuando ya saca otra amiga, que cuando se te acaba, por si no tienes la suscripción de pago, Sí. quienes aparecen después, justo después de que tú no pagas, suelen ser los cuerpos más deseados, suelen ser las personas más deseadas. Total. Quiere decir, Grindr aquí también hay un estudio de qué es lo que gusta y este mercadeo, ¿no? Este marketplace del que hablaba antes. Entonces, realmente lo que buscamos es ese impulso de dopamina, que cuando además venimos de heridas de rechazo, de abandono y de no poder existir y de no poder vincularnos de la forma que queremos, al mismo tiempo que nuestros, por ejemplo, nuestros iguales heteronormativos, ¿qué ocurre? Pues que ese impulso de dopamina pues engancha muchísimo, que es muy similar al que ocurre con las máquinas tragaperras, es un impulso muy similar y esto engancha. Entonces, el helado realmente no da igual el sabor que exista, es la necesidad de ese impulso de dopamina y de esa descarga de dopamina que necesitamos y que nos acaba enganchando. Es que engancha. Ya, mira, fíjate, Muchísimo. el otro día yo cada 15 días suelo ir a terapia y me estaba pasando una cosa, es que, jolín, digo, paso bastante tiempo de forma inconsciente en estas apps para absolutamente nada. Y entonces me dijo con muy buen criterio, ¿no? Me dijo mi psicóloga, pero mm, ¿tú estás abierta a tener una relación? Digo, no la estoy buscando, pero no estoy cerrado. Es que Sí, entonces estás buscando una hamburguesa en una pizzería. sí, Entonces, en las pizzerías hacen pizza, no hamburguesa. sí, Entonces dijo, joder, coño, es verdad, ¿no? Que sí, con analogías tan tontas dices, sí, pues es verdad, ¿no? Y a partir de ahí he cambiado el chip y de hecho he dejado de usar Grindr porque creo que no aporta absolutamente nada y que además la dinámica cada vez es más tóxica. O sea, estamos hablando de este ghosting un poco más a medio y largo plazo, de hemos estado hablando durante una semana y has desaparecido, ok, pero o un mes, con los casos que te he contado, pero es que ahora está el microghosting. El sí, microghosting que conozco un montón de gente que le ha pasado, que es, voy a quedar con un chico para tener un encuentro normalmente sexual, ¿no? sí, Dirección ya y todo, salgo de casa, o sea, lo que ya, pone, ya, salgo para allá, y a ya, no llegar nunca. ya, ¿Qué hay ahí detrás? ¿Por qué? Porque, hostia, es es complejo heavy, porque a ¿no? veces hay incluso personas que han recibido tanto de rechazo y tanto odio, y esto ¿Te lo quieren devolver? en ¿O de alguna manera? psicología se llama la máscara, Ajá. ¿no? Que lo llamamos la máscara, o al menos yo lo llamo así, no sé en psicología, pero yo lo llamo así, que es la máscara que muchas personas del colectivo LGTBI hemos tenido que construir. Y el miedo al rechazo hace que muchas personas en muchas aplicaciones usen fotos falsas, Guau. usen identidades totalmente que no son las suyas, por ese mismo miedo a volver a ser rechazado y se crean una identidad que muchas veces incluso pueden no asumir desde un trastorno mental así más grave, sino que asumen desde la necesidad de ser aceptado. Entonces me creo esta identidad y juego a ser esta persona, ¿no? Claro, Por tú lo que dices es que ello. seguramente esta persona que te ha hecho ese micro ghosting de que Sí. en el momento en el que ya vamos a quedar no aparezco, es Mm. porque tiene algo que esconder, ¿no? Exacto, o por lo mismo que decíamos antes una vez ya captado la atención, la persona no quiere ni quedar, la persona quiere sentirse válida, Vale. sentir que es gustada. Una vez yo la ha hecho, se ha dejado llevar hasta tal punto que dice, bueno, ¿y qué narices hago yo aquí si yo no quería ni que siquiera quedar? Yo lo que necesito es que alguien me valide, que alguien me diga que soy válido. Ya lo tengo, pues ya está, desaparezco. Es lo más fácil, porque además desaparecer en las redes sociales o desaparecer de una aplicación, pues es mucho más fácil que, pues si yo tengo que irme de aquí ahora mismo, tengo que darte ciertas explicaciones. Claro, yo creo que le hemos cogido un miedo absoluto a dar explicaciones, ¿no? Y cuando devolvemos un producto en Amazon no hay que dar ninguna explicación. Sí. O sea, Y eso hace que al final no manejemos, porque cuando tú tenías que ir a cambiar un producto a la señora de la tienda, te tienen que tenías que explicar. manejar el malestar. Sí, sí, sí. Y estamos cada vez más acostumbrados a no tener que manejar el malestar, a simplemente desaparecer, a simplemente pasar página. No es De como hecho, yo creo que en general como sociedad tenemos la sensación de que desaparecer es un poco lo más laxo, ¿no? Oye, desaparezco y ya el otro va a entender que no quiero nada. Entonces,
pero no nos damos cuenta de los efectos que esto tiene en la otra persona. O sea, esto es porque cuando no tenemos la certitud, ¿no? La certeza el motivo por el cual nos están rechazando, que seguramente es tan absurdo como, mira, en este momento pues no estoy interesado en una relación o he vuelto con mi ex, lo que sea, Sí, nosotros tendemos a montarnos nuestro movie record. Entonces, sí, sí. automáticamente es, estoy demasiado gordo, no estaré tan bien de físico, yo qué sé. Entonces siempre vas a ver en ti cosas que no tienen nada que ver con ese rechazo, pero que han generado una mella brutal. Y esto una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que la Exacto. autoestima ya no es auto. Exacto, pero ¿qué hay en que un chico de una noche o de una semana pueda tener tanto poder en ti? Total. ¿Cuál es la parte tuya en la que conecta cuando te gusta alguien? ¿Qué poder le das a esa persona también en tan poco tiempo, ¿no? Cuando no hay ni un vínculo real, cuando esa persona ni siquiera os conocéis, ¿no? Cuando tú dices, me lo llevo al cuerpo, me lo llevo a la comida, me lo llevo a que consumo más alcohol, da igual la forma en lo que lo gestionamos, ¿no? Pero al final es, ¿qué hay en mí que me conecta, ¿no? Al principio decíamos cuando alguien hace este ciclo tóxico, ¿no? Hipermoderno de te hago love bombing y luego te hago ghosting, ¿qué hay en la persona que en una semana se engancha esta, ¿no? Efectivamente. ¿Qué parte de ti interna está conectando esta persona que al final acabó teniendo tanto poder en ti? De hecho, estás vibrando desde la necesidad, ¿no? Y cuando o no, o por lo menos lo que yo he percibido, cuando tú vibras desde la necesidad, y todos tenemos momentos en los que Ujú. vibramos desde la necesidad, conectamos cariño, es una necesidad básica, Sí. y enganchas a personas que quieren aprovecharse de esa necesidad, porque, o sea, yo ahora mismo tengo una cita con un chico que vibra desde la necesidad, yo noto esa necesidad de necesito tener una relación ya, y yo salgo huyendo. Oye, mira, lo siento, o sea, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero es lo típico de quedas con alguien, te tomas una cerveza y ya ves que quiere el día siguiente presentarte a sus amigos Sí, y decir, sí, y ya. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me genera sí, mucho, sí. mucho rechazo, ¿no? Porque dices, "Hostia, ¿qué hay detrás de esto? Que esto va a ser una relación basada en la dependencia y yo no quiero eso. Entonces, Sí, sí, y de hecho ese es el love bombing, el que genere dependencia, claro, el generar dependencia para después retirarla de una, ¿no? Es como primero te genero ese amor, cariño, genero en tu herida emocional, entro, te hago cubrir, ¿no? Esa necesidad o ese miedo o esa sensación de vacío, te la cubro y después te lo quito, ¿no? Y te genero ese sentimiento de vacío multiplicado por 2 al final. wow, que este olor. Mm. Bueno, vamos a hacer un pequeño Venga, respiro, vamos a probar venga. este margarita Ay, a ay, ver ay. qué tal me ha quedado. Pues yo, lo de hacer 2 cosas a la vez, al final, pues soy hombre, hacer lo que se puede. Oye, pues está rico, ¿eh? Está, ¿no? Está súper rico. Es reconocer que está Pues muy nada, rico. aquí te iré dejando respiro también para Así que rompemos también el mito que los hombres no podemos hacer 2 cosas a la vez. a ver, Un a tanto ver, es que no podemos. un poquito a lo mejor Un poquito a lo mejor sí, ¿no? somos un poco inferiores, y hay que reconocerlo, pero es verdad que de vez en cuando, mira, yo me pasa que, te lo voy a contar, ¿no? Yo tengo un poco de TDAH, entonces me resulta más fácil concentrarme en algo si estoy haciendo una Sí, segunda cosa que tenga una baja carga cognitiva. Entonces, sí. por ejemplo, yo para escuchar podcast que me encanta, ¿no? Si yo estoy cocinando y escuchando un podcast, que se me está grabando a fuego. Ahora, Ya. como yo estoy sentado en el sofá escuchando el podcast, es que estoy pensando Volando. en, Vuelas, ya, te pueden vuelas. ahora tomate, huevo, Sí, 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 entonces, sí. oye, de hecho, me ha gustado la idea de hacer Genial. ¿no? El cóctel en directo, Sí, porque, coño, al final me ha conectado más, o sea sí, sí, que sí. Pues genial, genial. y quería abrir otro melón, y es, ¿por qué esta obsesión en el colectivo con el físico? Bueno, pues creo que vamos girando, son diferentes caras de 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 la de la misma moneda. moneda, ¿no? Que es al final es la necesidad de qué, ¿no? ¿Qué necesitamos a través del físico? Muchas veces, muchas personas del colectivo a lo largo de nuestra infancia hemos sido totalmente rechazados. Y el hombre gay, porque podemos ir al hombre gay un poquito más específico porque, bueno, el colectivo es súper amplio Sí, sí. y a las identidades trans, la corporalidad, pues bueno, nos conectamos a ella o de una forma muy diferente a la orientación sexual. Y dentro de la orientación sexual, que es un tema como un melón hiper complejo, la orientación sexual gay o homosexual masculina o bisexual también en el hombre, em, es muy complejo, porque ¿cuál es la masculinidad hegemónica de las que nos han rechazado? El hombre fuerte. Hemos sido el mariquita, el débil, la nenaza cuando crecemos,
no queremos ser eso, luchamos para ir en contra de esto, ¿no? Por eso hay tanto odio intracolectivo contra la pluma, ¿no? Porque de alguna forma queremos alejarnos de esa imagen de inferioridad que se le ha atribuido a la pluma, ¿no? Históricamente, dentro del colectivo también cuando crecemos, ¿no? Entonces, el ser musculado, el tener esa validación por parte de el mundo, ¿no? De ser ese hombre que se esperaba ser porque no fuimos el niño que se nos esperaba, Ujú. genera una validación De hecho, muy superficial, pero que acaba enganchando también. total. De hecho, el premio, ¿no? El refuerzo que nos da la sociedad cuando nos quiere, pues eso, dar un refuerzo positivo, Mm. es, oye, eres gay, pero no lo pareces. No, no, Sí, es que eres muy masculino. Entonces, eh, ya lo identificas como un premio, ¿no? Que la sí. sociedad te da la palmadita en la espalda. Eres gay, ¿qué le vamos a hacer? Porque Mm, hay mucha fobia detrás de ese comentario, una microfobia, ¿no? Pues como hay mm. muchísimos micromachismos, ¿no? Pero ay, pues no lo pareces, qué masculino eres. ¿Por qué ese premio? Y ya no de fuera del colectivo, sino dentro del colectivo. Porque dentro del Claro. colectivo es igual. Y de hecho, muchas veces yo creo que nos creemos que Sí. el físico nos da esa masculinidad Ajá. que no hemos tenido en la infancia, Sí. pero no, no es así, ¿no? Porque esa lucha constante con. Y no hace falta, volvemos a Grindr. Si tú Sí, pones mask por mask, no gordos, no plumas, sí. esto no es más que una homofobia interiorizada, ¿no? Lo que muchas veces hablamos de cómo las personas del colectivo integramos ese propio odio y rechazamos todo lo que somos, ¿no? Y todo lo que genera la diversidad sexual y de género, ¿no? Y entre ellos que, pues, un hombre que pueda tener plumas, que pueda pintarse las uñas, que pueda maquillarse o que pueda tener ciertas maneras que se le atribuyen a la mujer y que al hombre no, que el hombre derecho, hecho y derecho no se le puede Y permitir. igual, ¿qué consejo le darías tú a alguien que usa una de estas aplicaciones, ¿no? Grindr, y bueno, pues te está escuchando ahora mismo y en su perfil pone por Mask, porque oye, es totalmente lícito que te pueda gustar un chico pues más masculino, más femenino, o sea, es totalmente lícito. Pero, ¿qué consejo le darías de responsabilidad afectiva para manejar esta aplicación? Es, oye, busca lo que quieres, pero sin rechazar al otro. O sea, ¿cómo lo debería hacer? Sí, ¿O qué crees yo creo que que tenemos que mirar un poquito hacia adentro y no tanto hacia afuera. Y hacia adentro me refiero hacia el qué es, desde dónde me quiero conectar yo a los chicos, el para qué, qué hago yo aquí, qué necesito yo de esto, ¿no? Desde dónde estoy poniendo yo esto, ¿no? Qué necesito yo como persona y qué necesito yo como hombre, hasta qué punto ese mask es mi identidad, porque si ser mask es tu identidad, ostras, aquí algo no está funcionando, ¿no? Es decir, ser masculino, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ser masculino realmente? Porque al final no deja de ser un estereotipo que hemos integrado, ¿no? Y que tú lo compres tal cual, es que quizás no te estás conectando a ti de una forma auténtica, ¿no? Y genuina. Por lo tanto, no vas a generar vínculos genuinos. efectivamente. Porque si lo que te vincula a un tío es que sea más, o sea, ¿qué tipo de vínculo es este? Cuando lo demás, por más, estas energías masculina y femenina, eso se lo inventó el descendiente de las terapias de conversión, Bueno, ¿sabes? melón, Porque ese melón. es totalmente, es una ficción esa energía masculina y femenina, pues no deja de ser estereotipos binarios en el que el hombre, bueno, pues si eres hombre tienes que ser masculino, tienes que ser este tipo de masculino. Y claro, para seguir siendo válido, pues procura estar con otro tío masculino, porque si estás con un pluma, ¿qué pasa? Tu rango social baja. Total, total. Entonces no te permites, al final es una cárcel que no te permite vincular desde lo genuino, ¿no? O sea, a lo mejor te estás perdiendo a chicos o a personas que te gustan porque no cumplen un requisito que te han dicho que tienen que cumplir los tíos. No, y además como que hay un sentimiento de Sí. pertenencia súper, quizá a veces tóxico del colectivo entre sus propios grupos de amigos. Entonces, dentro del colectivo como que hay diferentes segmentos, ¿no? De Ajá. 3 tipos de hablo de gays un poco porque es lo que Sí. conozco, supongo que también pasará en el mundo de las lesbianas, trans, o sea, también pasará que es como, bueno, pues hay X tipos, ¿no? Entonces, para tú sentirte, parte de ese grupo, pues tienes que tener un físico adecuado, porque si no vas a sentir rechazo, y tienes que estar o tienes que conocer cierto tipo de personas que sean también afines a tu grupo, porque si no lo Sí. pierdes, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú esto lo ves en terapia? ¿Ves esto mucho? ¿Tienes Mucho. ese miedo a no perder a tu grupo de amigos por tus comportamientos? Y al final Sí. dejamos de ser nosotros para ser la persona que quiere ya un grupo de amigos Sí. que queremos que es nuestra zona segura, porque es un Sí. grupo de amigos, a priori, que también son del colectivo y que podría ser, pues, nuestra zona segura.
y estamos relacionándonos de forma tóxica con ellos muchas Sí, veces y sobre sí. todo con nosotros mismos. ¿Por qué? Mira, hay un ejemplo que el otro día quedamos un grupo de psicos que, pues bueno, Peligro ahí. noches trabajamos, peligroso, trabajamos con el colectivo y se estaba dando algo de personas que acompañamos en terapia en el que uno de ellos comentaba em, estás con un grupo de amigos tomando algo en cualquier sitio y de repente te ve este grupo al que tú deberías de pertenecer y se acerca a ti y te dice, no me imaginaba que tú ibas a acabar con gente como esta. No como, Wow. guau, ¿qué mensaje hay ahí, eh? ¿Qué mensaje hay ahí? ¿Qué mensaje hay? Porque, Súper pero agresivo. explicitó lo que tú estás contando. Puso en palabra una realidad que además esta persona sentía y que sé que esto lo va a escuchar también y esta persona Sí, ¿no? va a sentir que tiene que ver con todo esto, que es ostras, tienes que, para ser válido, tienes que y pertenecer a un cierto grupo, Sí, tienes que cumplir unas ciertas normas. sí. Y una de ellas es, no puedes estar con otro tipo de personas, ¿no? Si tienes este perfil musculado, que necesita ir al gimnasio, que va a ciertos tipos de sitios, que vayas con otras personas que a lo mejor no tienen esos cuerpos, que no tienen esa em, forma de vida, quizás hay ciertos círculos que no lo premian, sino te castigan. Esto es brutal y hay pues, muchísima gordofobia en el colectivo, plumofobia, o sea que Hay violencia dentro del hay colectivo. mucha violencia, Hay violencia hay dentro del mucha colectivo, violencia sí. y en las apps de citas está la Mm, violencia. De hecho, creo que vamos buscando otra cosa y al final lo que te encuentras es violencia. sí, exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo las utilizamos y utilizarlas con conciencia. ¿Tú crees que hay un número de horas semanales que debamos usar estas aplicaciones? ¿O qué consejos das para utilizarlas con cabeza? Sobre todo el no usarla cuando estoy aburrido, el usarla y poner un inicio y un fin, que tenga, o sea, cuando siento que ya esto se me está yendo de las manos, le dedico cierto tiempo que no, llega el domingo por la tarde, cuando cubre un sentimiento de vacío, ¿no? Estoy en las aplicaciones, ni siquiera quiero quedar, ni siquiera quiero conocer a nadie, pero estoy ahí dentro porque me da algo, ahí nos tenemos que empezar a cuestionar y poner límites. Yo a muchas personas digo, si tienes dudas o no, ponte una alarma. Ujú. Ponte una alarma de, bueno, voy a estar 20 minutos, 25 minutos hoy. Porque debería haber un propósito, ¿no? Al utilizarla. Tú dices que Bueno, me voy a debe ser. conectar y mi oye, puede ser buscar sexo, que no tiene nada Sí, que ver, oye, ¿no? Pero sí, sí, me voy a conectar con totalmente. este propósito y voy a buscar esto y me doy media hora. Sí, o sobre todo, ni siquiera esto, No. sino es, me conecto, también un poco trabajarnos la inmediatez, pues me conecto, pues puede que algún día conozca a gente, otro día puede que tenga sexo, otro día puede que tal, o sea, no puedo cubrir una necesidad, o sea, no puede ser una necesidad tan rápida de quiero tener sexo, me meto en la aplicación, porque puede que no haya nadie. Anda. Entonces me engancho, porque puede que no haya nadie para tomar un café. Entonces es como, pues si un día sales de fiesta y no conoces a nadie para tener sexo, pues te vas a casa. ¿Que te apetecía y no? Pues, oye, chico, pues ya está. Pues Y a la persona que le apetece un poco tener pareja, sí, ¿qué, ¿no? ¿Qué mix de aplicaciones o qué mix de comportamientos le recomiendas que tenga? Oye, pues mira, deja las aplicaciones mm, y sal de fiesta o apúntate lo que decías, ¿no? Un equipo de deporte LGTB sí, o no LGTB, ¿no? Que este podcast es un poco para todos, pero bueno, sí, creo que como tú eres especialista, creo que dentro del colectivo está más acentuada más acentuado este problema. ¿Qué consejos le darías a esa persona, ¿no? Que quiere o que está abierta a tener una pareja y está ahí como un Grindr por si sale, ¿no? Por si echando 1 euro, de sí, repente hay un día que ¡pum! sí, Se alinean los 3 melones y cae el premio gordo. sí, pues sobre todo lo que yo recomiendo y lo que creo que es más sano es no poner todas las monedas en la misma cesta o aplicar a todo en el mismo sitio, ¿no? Es decir, como poder diversificar, pero diversificar no desde fuera, sino desde dentro. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis gustos y cuáles son mis intereses? Y desde ahí pues me muevo en el mundo. Si me gusta la lectura, pues a lo mejor ocupando sitios que te pertenezcan, esto, ir a presentaciones de libro, a grupos de lectura, me apetece escribir, me apetece hacer un retiro sobre escritura. Claro, y alguien de la escritura que yo le diga, pues vete de fiesta, ostras, a lo mejor es muy disruptivo y a lo mejor Claro, no o sea, tiene que va sentido, en sino que vaya desde dentro hacia afuera, no al contrario, que estamos muy acostumbrados a, ay, ¿dónde tengo que buscar novia? Aquí, 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 aquí. Es como, no. O sea, pregúntate qué lugares son los que tú quieres ocupar. Y a partir de esos lugares, pues
te empiezas a mover. Uno de ellos puede ser las aplicaciones, sí, pero que no sea el único, que sea un lugar más. Quítale el tanto valor a esa aplicación. Puede ser que aparezca un chico que te guste y que tengas conexión y de ahí nazca una relación. Sí, puede pasar, pero también puede que no. Pero puede que ocurra en otros lugares, ¿no? Es como no poner todos los huevos en la misma cesta. Claro, claro. Sí, no, y sobre todo que cuando lo buscas dentro de una aplicación estás buscando cierta inmediatez. Entonces, quizá te tienes que preguntar qué hay detrás de esa Exacto, inmediatez que buscas, ¿no? Entonces, exacto. por resumir un poco es, oye, mira dentro de ti qué hobbies hay, qué te gusta Sí, hacer y desde ahí te y mueves. desde ahí muévete porque hay un Sí. montón de opciones, sobre todo en ciudades como Madrid, Mm, es brutal, ¿no? sí, sí. Y También. cada vez más porque, eh, em, cada vez veo más en ciudades y en pueblos que se celebran el orgullo, por Sí, ejemplo, sí, sí. en pueblos pequeños, y es magnífico. Eso quiere decir que cada vez van existiendo más lugares seguros. También hay lugares que no son exclusivos para la comunidad, pero que sí que son amigables con ella. Es decir, se respeta y se convive en la diversidad sexual y de género con total normalidad. Y esos lugares los podemos encontrar también, ¿no? Si me gusta el deporte, pues sí, a lo mejor no hay una asociación que haga deportes, pero sé que en este sitio donde se practica pádel, CrossFit, sé que hay un montón de personas del colectivo, están súper cómodas y me siento súper a gusto. Pues, oye, genial, ahí puedo ir. Totalmente, totalmente. Y te quería preguntar un poco por ¿no? Si está sexualizado el colectivo, ¿por qué está tan sexualizado muchas veces el colectivo, ¿no? ¿Hay cierta parte del colectivo que hay una hipersexualización? Sí, pero también se ha llamado hipersexualización a parejas no monógamas. Ujú. Entonces tendríamos primero que conceptualizar a qué llamamos hipersexualización y luego por ejemplo, hablar de no monogamias, hablar de libertad sexual, poder hablar de, porque claro, hablamos de las personas gays son muy promiscuas, pero es que hay un montón de puticlubs, de mujeres que están siendo trata de blancas, a las que Obviamente, históricamente ha acudido el hombre heterosexual, total. y esto parece que No se habla, no se habla no tanto, se ¿no? Se habla más de que aparezca que la homosexualidad es muy, muy promiscua, y cuando hablamos de no monogamia, se habla de promiscuidad, y se mezclan esos dos Y yo, conceptos cuando no fíjate, tienen que absolutamente nada que creo que es un ver. poco del hombre, ¿no? De la figura masculina, que al final siempre es, O del permiso que socialmente se ha otorgado al hombre, eso no, a la mujer se le ha quizá castigado en cuanto a muchísimo. la visibilidad, pero en cuanto a Sí. términos prácticos, el hombre tiende a ser más sexual, ¿no? Mm. Es un poco la sensación que yo tengo. Y quizá esto pasa tanto en el colectivo como fuera. Lo que pasa que en el colectivo tiene mucha más visibilidad, y por fuera, pues, claro, es un secreto a voces, ¿no? Lo que decías tú, Sí, pero no puticlubs, o sea, no se tiene que ver tanto con el género, ¿eh? ¿tú O crees no, que no está no solo lo en el sé, no género? tiene que ver solo el género. No creo que tenga que ser la parte más. Ujú. A la mujer se le ha castigado muchísimo por la sexualidad. Hasta Sí. hace poco no se le permitía. En muchos países de África se hace ablación de clítoris y esto al hombre jamás se le ha permitido. Entonces, tendríamos que cuestionarnos que culturalmente a la mujer se le ha castigado por disfrutar. De hecho, hasta el porno lésbico está hecho para que disfrute el hombre heterosexual. Es Es decir, verdad. está todo dirigido hacia el hombre hasta el porno lésbico en muchos casos, ¿no? Entonces, tenemos que cuestionarnos. La mujer tiene la sexualidad igual de activada que nosotros, Ujú. pero socialmente no se le ha permitido disfrutarla. De ¿Tú crees que hecho, esto las reprime, no? O sea, que esto reprime a las claro, mujeres, esto no las quizá permite. ellas podrían ser más sexuales y no, Bueno, o vivir su sexualidad vivir con su total sexualidad, libertad. efectivamente. Y que en el hombre, por ejemplo, en el hombre gay hay una hipersexualización, que es cierto que hay muchos contextos hipersexualizados, no el hombre gay, sino algunos contextos a los que acudimos el hombre gay están hipersexualizados, pues por varias cuestiones, porque ha habido una represión, porque una de las vías de escapes que pudo tener el hombre gay fueron los lugares ocultos, cuando hablamos de ese Nueva York antes de que fuera Stonewall, todo esto se disparara. Si vas a Torremolinos, verás que los sitios a los que acudíamos eran lugares que eran bajo tierra, donde podíamos tener los contactos sexuales, en los cuartos oscuros, ¿no? Porque eran los únicos lugares en los que se podía permitir, ¿no? Fue una salida que tuvo el hombre gay para poder sobrevivir a un ambiente súper hostil en el que su libertad sexual y su libertad de poder vivir su identidad como hombre gay era imposible poder desarrollarla. Joder, súper interesante. ¿Y cómo crees, al hilo de esto, no? Que estamos hablando de, pues eso, de Torremolinos, esos suburbios, ¿no? Donde podías ser tú, podías Mm. tener estas relaciones sexuales que estaban totalmente penadas por fuera.
hablamos de que sigue habiendo un montón de países donde hay pena de muerte Sí, por ser parte del colectivo. sí. ¿Tú cómo ves la evolución o el futuro más o menos a 5 o 10 años? ¿Vamos a mejor? ¿Vamos a peor? Hacia dónde estamos yendo? Porque muchas veces te metes en el día a día y piensas que, hostia, no estamos yendo bien. Estamos hipersegmentándonos, estamos teniendo, bueno, creo que relaciones un poco tóxicas con las aplicaciones de citas. Creo que estamos un poco en esa fase de ubicación, pero ¿nos estamos ubicando o nos estamos desubicando? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que el contexto social y político es el que va a marcar un poquito donde podamos estar, ¿no? Si ahora aparece un contexto social y político que reprime de nuevo, que hace que las banderas LGTBI se tengan que ocultar, que no se puedan poner en espacios públicos, si hacen que las leyes que protejan a las personas del colectivo desaparezcan, pues obviamente tendremos que volver pues a ocultarnos, tendremos que volver a unos espacios cada vez más reducidos donde poder sentirnos personas seguras, ¿no? En el entorno. Entonces, va a depender hacia dónde vaya un poco, porque también, claro, el colectivo va a estar mejor o peor en función de cuál es la protección que pueda recibir. Totalmente, totalmente. Y ahí lo es, creo, este es un tema un poco delicado, pero me lo he encontrado y me parece muy, cuanto menos curioso. Sí, Y ese rechazo que puedes, que gracias a Dios no hemos sufrido o yo no he sufrido, pero que te puede rechazar tu familia por el sí, hecho de pertenecer al colectivo. Y conozco una persona bueno, su familia es testigo de Jehová. sí, Hace poco, con 30 años, pues salió del armario. sí, Y su familia le ha dicho que hasta luego. Recoge tus cosas y sí. vete. ¿Cómo puede gestionar esto una persona, que tu familia te rechace? O sea, ¿cómo se hace Sí, esto? parece una realidad de otro siglo, ¿eh? Pero Total. No, no. está ocurriendo a día de hoy. De hecho, hay fundaciones como la Fundación Erique, o la Fundación Manolita Chen, que son espacios donde personas del colectivo viven porque no tienen recursos. Y muchas veces es por el rechazo que aún siguen recibiendo de la familia. Hay ciertos contextos familiares donde las personas del colectivo no solo somos rechazadas, sino que siguen existiendo terapias de conversión a los que las familias llegan, ¿no? Hace poco me llegó el caso de una chica, no me llegó a consulta, me llegó a oídas, el caso de una chica que su familia la secuestró y la llevó a un centro de terapia de conversión en España Guau. y desapareció. Yo tenemos amigas en común y, pues bueno, pues una de ellas estaba totalmente destrozada porque ocurrió esto precisamente, ¿no? Su familia se la llevó, la secuestró, le quitó todo forma de contacto con el exterior y está pues Un bueno, no centro sabe. de conversión. ¿Esto Ah, es legal? esto O sea, ahora el mismo, secuestro evidentemente el no, secuestro no. pero tener una clínica de conversión, ¿esto sigue siendo legal? Pues desafortunadamente hasta hace relativamente poco tiempo se empezaron a recoger firmas, porque la Unión Europea a través pues no sé cómo, no sé el nombre específico que tiene, pero sí que recogió firmas para que se pudiera combatir y se pudiera prohibir en toda Guau. Europa las terapias de conversión. Y aquí hace poco, en una de las jornadas que la Federación Estatal de LGTBI realizó, sí que vino el Ministerio Fiscal y habló que junto a la Unión Europea también en España se van a empezar a perseguir este tipo de pseudoterapias, porque realmente lo que está demostrado y lo que sí que me he encontrado muchas veces en terapia es a personas que vienen de terapias de conversión, Guau. es con un trauma terrible, ¿no? Claro, Con ¿y una dificultad. qué efecto tiene una terapia de conversión en una persona? O sea, me parece brutal esto. O sea, Acaba siendo un trauma más un trauma más, en la un trauma historia de brutal vida, además. un trauma bestial, ¿no? En el que tu identidad, tu orientación no solo es cuestionada, sino que te han dado electroshocks. Venimos de, Eso. sí, Se sigue haciendo electroshock. esto. Esto se sigue haciendo en muchos países, sí, sí, sí. Y en España, eh, en la época de Franco, se hacían lobotomías a los Sí, hombres sí. homosexuales, ¿no? Hablamos Pero hoy en día, de ¿cómo es una terapia de conversión? Entiendo que te intenta un bueno, poco convencer desde la religión, desde... de dar, pues, un hombre gay se le, eh, pone fotografías de mujeres asociadas a cosas positivas y cuando hay de hombre, pues hay una pequeña descarga o hay una lo que se le hace lo que se persigue en definitiva es, eh, lo heteronormativo con algo placentero y lo homosexual con algo que pueda ser aversivo o que pueda ser doloroso para la persona a nivel emocional o a nivel físico. Entonces, al final es ¿Tú crees que puede haber éxito en algún porcentaje de no, la mayoría, cero. no? De hecho, lo que está demostrado y la Asociación Americana de Psiquiatría dice es que este tipo de terapias no son terapias,
son un ejercicio totalmente insalubre para la persona y que lo único que ejerce es dolor y sufrimiento y que lo que persigue y lo que la psicología debería de hacer es desde una situación de afirmativa, ¿no? Donde la persona pueda sentir que está en un lugar seguro y donde pueda desarrollar su orientación o su identidad de género de una forma totalmente libre. Brutal. No, ese tema me parece brutal, súper interesante. Y, Cristal, me gustaría que contáramos un poco a la gente, ¿no? Te voy a hacer una pregunta rápida, que es, ¿el tipo de apego es algo Sí. circunstancial o es algo de la persona? El tipo de apego que tengamos, si un apego seguro, evitativo, ansioso, em, va a depender un poco de nuestra historia de vida, va a depender de nuestra Va cambiando, infancia. es decir, va Pero mutando. la buena noticia es que podemos trabajárnoslo Eso es. para que pueda ser un apego mucho más sano. De hecho, la psicoterapia, la psicología, en muchas ocasiones, por ejemplo, un apego ansioso, pues la persona que hace, que recibe los bombing y se apega a esta persona en 2 días y porque necesita sentir que ese apego, pues ahí sí hay un apego ansioso, lo trabajamos desde dónde, pues desde las heridas de la infancia, como veníamos diciendo, desde el tipo de apego, pues por tu historia de familia, por tu historia de vida, por tu infancia, por tu adolescencia. Pero el tipo de apego no es algo con lo que tú nazcas, no es un gen. Es algo que tú aprendes a relacionarte con el mundo a través de él. Por lo Escúchame, tanto, se puede trabajar y se puede ¿y cambiar. cómo recomendarías a nuestra audiencia? Yo creo que es súper importante Sí. saber cuál es tu tipo de apego. Entonces, ¿cómo qué le Yo, dirías a fíjate, alguien lo primero que digo es que que eso, no? que esto es como un poco, tú hacías el vale o el, ¿cómo se llamaba las revistas esta de si hacías tal, te casabas con no sé Ah, sí, quién? la super pop, Exacto, la super pop. Puedes verte un poco la super pop y a todo el mundo. Pues sí. yo creo que más bien, en lugar de poner nombre, es de qué forma me vinculo yo y qué cosas puedo hacer o cómo puedo mirar hacia adentro para relacionarme mejor con el mundo. En lugar de poner nombre es importante. Y a mí me Mi parece. pregunta va un poco es para, es decir, los que estén escuchando este podcast que puedan decir: Sí, "Oye, pues creo que tengo una tendencia a este tipo de apego, puede estar bien o no, sí. o hostia, pues es verdad, me estoy dando cuenta de esto mientras estoy escuchando y creo que, voy a trabajar para tener un tipo de apego más saludable". Por Sí. eso te quería preguntar, es decir, ¿qué detalles, no, o triggers tú ves en, hostia, para darse cuenta de que pertenece a un Bueno, tipo si de apego tengo. circunstancial? Porque Sí, pienso que quizá el tipo de apego es algo circunstancial, que a lo largo de la vida puede ir cambiando y sí, se puede ir trabajando. sí. Entonces, ¿cuáles son esos señales de que tú, Hay perteneces a uno? diferentes tipos de apegos que no son, por así decirlo, apegos seguros o sanos. Eso es. Entonces, va a depender en función de qué tipo de apego, pues yo utilizo unas estrategias u otras. Lo importante es, me encuentro bien conmigo mismo, conmigo misma, conmigo misma y con el mundo. Siento que hay dificultades a la hora de relacionarme, siento em, que tengo dificultades para poder establecer relaciones sociales, de pareja, ya sea porque me retiro muy rápido, porque tengo miedo al compromiso o porque me vinculo muy pronto, ¿no? Si me retiro muy rápido del compromiso, entiendo, es un tipo de apego evitativo, Es más más bien, ¿no? evitativo, exacto, Es exacto. decir, Pero sí que yo, por tiene que ver ejemplo, con el love en bombing, o terapia. sea, la gente que hace love bombing tiende a pertenecer a O un o apego ambiva o evitativo, o ambivalente, o ambivalente, ¿no? Como ambivalente. que te da y te retira. Pero yo en lugar de poner yo el nombre quizás es casi de las cosas últimas que yo suelo poner en terapia porque, como también nos encanta poner nombre a Sí, todo y al el final hay etiquetarnos. hay y las redes sociales está llena como de profesionales que ponemos nombre a todo, y tú tienes un apego evitativo si tal, 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 Sí, sí, sí. 3 tips, y es como, bueno, esto es súper Sí. complejo, ¿no? Y lo importante es que tú te cuestiones desde no cuestionarse desde una parte crítica negativa, sino desde una parte constructiva de ¿hay algo en mis relaciones que yo pueda mejorar y pueda hacer para sentirme mejor? ¿Puedo hacerlo solo, sola o sole? ¿O necesito a alguien que me acompañe en este camino? Ujú. Y desde ahí, pues poder tomar la iniciativa. Hay libros pues, que explican bien los tipos de apego, porque si tú necesitas o crees que tienes dificultad con eso, o en terapia, ¿Algún pero libro para mí lo que más algún libro que importante. te puedas recomendar sobre esto, sobre apegos? eh, no, No te casas con ninguno, no me ¿no? caso con ninguno. Porque los que son muy para el público general, pues bueno, a veces ayudan, pero otras veces también, es Claro. muy, ¿Tú crees que hay que ir a alguien especializado, sobre todo si es alguien que pertenece al colectivo, claro, dirigirte a alguien especialista en esto? sí, o no solo del colectivo, sino alguien que te pueda echar un cable en esto, decir: "Ostras, pues yo me doy cuenta que me vinculo súper rápido o me doy cuenta que, es que no acabo vinculando con nadie, o no encuentro nunca a nadie". Entonces, claro, los libros de autoayuda pueden ser una herramienta o un arma, en función de las manos y de cómo te encuentres tú en ese mismo momento. Claro. Se puede ser una herramienta
Pues si estás si estás bien, estás más o menos estable y como de crecimiento, podría ser, pero también puede ser un arma si me encuentro mal, pues un libro que me diga 5 tips cómo mejorar mi apego ansioso puede ser incluso peligroso. Un curso peligroso. Mm. Ujú. Sí, sí. Pues, Cristóbal, yo quería hablar un poco ahora de tecnología e inteligencia artificial. Ujú. Ahí vas a tener que hablar tú más que yo, creo, ¿eh? Así, mira, ahora mismo nuestras copas, la vuelta en la cama. Yo casi lo he terminado. Bueno, que ya casi, ¿eh? El pobre no casi va a llevar la mitad, pero bueno, lo primero que quería saber es, sí, ¿cómo ves tú esto, no? Porque, claro, dentro de sobre todo el tema, pues, médicos, profesionales de la salud, tanto Ajá. mental como física, pues, hay mucha controversia en, oye, la Sí. inteligencia artificial, al final despersonaliza y, o sea, hay mucha terribilización. Yo creo que, y con los pies en la tierra, evidentemente, no se Sí. pueden reemplazar a las personas con inteligencias Sí. artificiales, pero creo que nos puede ayudar muchísimo. Pero ¿cuál es un poco tu visión? Y quiero saber si Cristóbal usa en su día a día Ujú. la IA, ¿no? Para la Sí. redundancia. Yo creo que con la IA está empezando a pasar un poco lo que ocurría con la terapia online, ¿no? En la que se veía que era algo totalmente lejano, totalmente impersonal y que vino una situación totalmente extraordinaria como es la pandemia y a partir de ahí, pues yo trabajo muchos días online, únicamente online, ¿no? Yo trabajo con una parte como, pues trabajo con las personas del colectivo, también trabajo con trastornos de la conducta alimentaria, pero, el trabajo online me permite que cualquier persona desde cualquier parte del mundo yo pueda colaborar, pueda ayudar y pueda acompañar en el proceso terapéutico. Pero antes era una crítica. Con la IA, ¿qué creo que va a pasar? Pues que podemos estar reticentes, pero es una realidad, ya es una realidad, ¿no? Está ahí y conozco compañeros de la psicología que la utilizan como a otro nivel, es distinto al mío. Yo sí que pregunto ciertas cosas. Creo que algo que tú has marcado es súper importante es que nunca va a poder Sí, el abrazo, lo genuino de comprender la emoción, la IA no lo tiene. claro, tira, Puede decir, te entiendo, sé lo que es la vergüenza porque alguien ha introducido en algún lado qué es la vergüenza. verdad, Y esto que tú me dices corresponde con la vergüenza, pero no la siente. Y en el proceso terapéutico, de las cosas que más repara es el vínculo con el terapeuta. eso. Y tener un vínculo con la IA es un poquito complejo, ¿eh? Es complicado, es complicado. Creo que sí, ya hay un montón de casos, que se habla de, pues, sobre todo, pues, Japón, ¿no? Que siempre va, pues, Sí, 20, 40 años por delante, personas que tienen relaciones, sentimentales claro. con robots. O sea, esto es una realidad ya, Sí, esto está sí, pasando y no sé por qué me da que siempre nosotros vamos para allá. Es verdad, todavía no hemos implantado sí. el váter de chorro, no Ya. llegó todavía entonces, Todavía no ha llegado, ¿no? pero lo de los ro es verdad que los españoles somos de abrazos, somos de Sí, sobarnos y en ese aspecto viva España, porque nos encanta sí, tocarnos, besarnos, o sea, es decir, uno de mis mejores amigos que es francés y lleva ya, varios años en España, al principio, en mi grupo de amigos nos abrazamos, nos besamos, tal, y al principio se quedaba como un palo, ¿no? Era como: "Ay, mm, ¿por qué me abraza este ser?", sí, ¿no? Y sí, ahora ya como que lo he interiorizado y dice: "Joder, qué guay", ¿no? Porque ese compartir afecto sí. quizá somos el exceso, pero la persona es Irreemplazable. irreemplazable. Y no va a poder haber una comprensión genuina, ¿no? De yo te Claro, entiendo, la IA que entiende, o sea, entiende los datos que tenga, pero no es incapaz de sentir, total. y esto creo que es Irreemplazable. irreemplazable. Sí. Pero mira, tú decías el otro día, ¿no? Que al final, pues, bueno, esto está aquí para quedarse. Y ahora justo comentabas, ¿no? Que las citas online, que al principio se criticaba, etcétera. Entonces tú puedes tener tantas citas online como horas tenga el día, Sí, porque al final solo hay Cristóbal, ¿no? sí, Y el otro día un poco elucubrando, porque era un sí, poco, wow, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde puede ir? Y sí, no, decíamos, joder, es que el acceso a la salud mental no está al alcance de todos, no es económico. mm, Entonces, hay ciertos temas que quizás sí que se pueden un poco más automatizar con un seguimiento de una persona, ¿no? Entonces, el otro día, elucubrando, decíamos, pues es que a lo mejor dentro de 20 años, o sí, cuando dices 20 años, ahora es como decir 5 porque no sí, sabes si esto ya, ya, o uno, ya, porque esto, tecnología para hacerlo ya hay, sí, pero puede haber un Cristóbal clonado por inteligencia artificial, sí, ¿vale? Con tu visión, con tus valores, con tu metodología de terapia, con todos los casos que tú has resuelto, y que esa inteligencia artificial pueda hablar con un montón de pacientes en todo el mundo simultáneamente y en un montón de idiomas. O sí, sea, podrías dar terapia hasta en élfico. De momento, sí, al principio, no, igual ahí no tenemos clientes, pero que podrías hacer terapia en sí, todos los idiomas. Y que esta inteligencia artificial
te alertara o te hiciera a ti entrar en esa terapia, ¿no? En esa sesión, si hay un tema para el que es necesario. Es decir, oye, esta persona, ese trastorno alimenticio está yendo a más. Entra Cristóbal en la conversación. Pero si no, quizá muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa, hay cosas del día a día que a mí me ayuda muchísimo cualquier modelo de lenguaje, como puede ser un chat GPT, ¿no? Es decir, coño, pues es verdad. Y no es un tema tan heavy que un montón de gente con la que hablarlo, pero para mí es un copiloto psicológico pues muy bueno. Entonces, quizá oye, yo pagaría por una suscripción de un Cristóbal AI mensual en la que yo le puedo preguntar y le puedo contar qué me está pasando, tengo un problema con la comida, me puede ir ayudando. Y si ve que no me está ayudando, que yo sigo con el problema, meta Cristóbal o Cristóbal cada 15 días entra, porque tú no puedes tener una sesión todos los días con todos los pacientes, ni el paciente se la puede permitir. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, tú puedes tener un Cristóbal, un psicólogo, 24 horas. Y yo creo que esto no está muy lejos de llegar, que esto es como un poco más el Sí, futuro, ¿no? Que tú seas sí, un operador de inteligencia artificial en el cual tengo 500 sesiones a la vez, sí, 500 quizá no, pero bueno, fíjate, 50, y yo solo entro en esas salas sí. donde el paciente me necesita o en las que hace 2 semanas que no hablo con él. Entonces, Ya. ¿cómo ves tú esto? Bueno, yo Pues, lo veo o más sea, como. mucha Sí, gente estará pensando, ¡qué locura! Pero ya, es que vamos hacia ahí. Tanto ya. psicólogos, médicos, profesores, vamos hacia ahí. Yo creo que será un complemento. Puede ser un complemento entre sesiones donde, o al menos donde yo lo percibo ahora mismo. Pero sí que, como decía antes, para mí lo más importante es el vínculo terapéutico, es como vínculo con la persona que acompaño en terapia, es como la acompaño, es como la siento, como la percibo. Y esto es poder, a veces también hay una parte que es poder conectar con la persona en lo sensible, en saber que se quiere cambiar de trabajo y cómo y a lo mejor eso no es un objetivo de terapia, pero en algún momento sí puede poder serlo, ¿no? Ese vínculo personal, eso es muy difícil obtenerlo con la terapia. Así que puede ser como algo a día de hoy, por tal, no sé hacia dónde irá, porque obviamente no lo sé, em, pero sí que a día de hoy es una herramienta que ayude al psicólogo, no que el psicólogo ayude a la herramienta. Mientras que sea esa la perspectiva, A día de creo, hoy, a día de hoy. a día de hoy, ¿eh? No lo Es sé, verdad que no lo estábamos hablando sé. en el caso extremo de Ya. dentro de. Es que cuando digo No 20 lo sé, años, no mi lo sé. cabeza sabe que va a ser dentro de 5, ¿no? Pero Ya. No sé si iremos hacia ahí, no sé cómo me encontraré yo también ahí, igual tú eres en ese sí, modelo, ¿no? claro. Cristóbal y AI. Sería como algo un poco, Sí, loco, un ¿no? poco Sí, sí, peligroso. sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, no sé hasta qué punto ahí funcionará la terapia como tal, ¿eh? No sé si eso es terapia, si eso es un poco, dar unas herramientas entre sesión y sesión, que puedas tener menos sesiones con el terapeuta y más con la IA, no lo sé, tampoco sé cómo me encontraré ahí, porque para mí es súper importante el contacto con el paciente, el saber que la otra persona está ahí, el saber cómo siente, el saber cómo percibe, cómo me percibo yo en la sesión con la otra persona. Y hay cosas también tú acompañas a una persona desde que entra por la puerta hasta que sale, Sí. desde que se conecta hasta que se Mm. desconecta. Y eso hay que percibirlo. Y hay cosas que no se pueden Ajá. objetivizar, pero sí que las sientes y las percibes, ¿no? Y eso no sé cómo con la IA se podrá, porque ese es el vínculo, que lo decía que lo que repara realmente en la terapia, una de las cosas que más repara es el vínculo con el terapeuta. Entonces eso con la IA no sé si es posible. Dímelo tú, si es posible. No, técnicamente ya te digo yo que esto que te contas es posible de implantar mañana. Es relativamente sencillo de hacer. Entra el tema ético. ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Qué porcentaje del tiempo habría que utilizarlo? Nos hemos ido a un caso extremo. Pero yo lo que quiero hoy, un poco, Ajá. vas a todo lo que me has contado, es, Sí, te voy a dar 3 tips para que a genial. Cristóbal pueda ser mejor profesional gracias a la IA. Venga. ¿Vale? Entonces, hay uno de ellos que para mí es vital que empieces a hacer ya, si no lo haces, creo que no lo haces, que es de cada sesión que tú tienes con un paciente, hay millones de datos. Tú, tú como profesional de esto, que Ajá. además se te da brutal, percibes un montón de datos, percibes un Mm. montón de cosas, ¿no? De emociones, de tal, pero hay un 80% que seguramente se te están perdiendo porque el humano al final tiene un foco y es imposible que estemos en todo, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo te puede ayudar aquí la inteligencia artificial? Lo primero, recoger todos los datos de las sesiones. ¿Cómo puedes hacerlo? Em,
grabando todas las sesiones para luego transcribirlas. Esto es importantísimo. ¿Y cómo lo haces? Porque a cualquier otro profesional le daría otro tip. Para ti, o para tus pacientes, lo principal es la privacidad. Una Sí. sesión no puedes subirla a ChatGPT y que llegara a poder servir para entrenar un modelo, que ese dato pudiera Sí. tener cualquier riesgo. Los datos médicos son, al Sí. final, datos de carácter especial Sí. y hay que tratarlo como tal. Entonces, ¿cómo puedes hacer tan sencillo como en local, en tu ordenador, que es donde tú guardas la información de los pacientes? Ujú. Ahí es donde puedes tener instalado el modelo de inteligencia artificial que graba la sesión y la transcribe. Hay herramientas, como por ejemplo Whisper UA, que la descargas en el ordenador, lo tienes ahí, te graba la sesión, te la transcribe y luego tú puedes utilizar un modelo de lenguaje para hacer resúmenes y conseguir insights súper interesantes, como en las últimas 4 sesiones, un 23% del tiempo ha estado hablando sobre su ex. Y tú quizás no eres consciente del porcentaje, es imposible que tú midas el porcentaje. Entonces, tú puedes sacar muchos insights de estas sesiones que de otra manera no podrías. Incluso te podrías hacer un gráfico de los pain points de este paciente en base a las últimas 10 sesiones. ¿Qué ves? ¿Qué evolución ves? Entonces, tú tienes tu criterio propio, pero esto te lo confirma o te da otros tips que tú dices, te enriquece un poco tu Sí. criterio analítico, Profesional. ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Bueno, aquí sí que lo recojo y te lo agradezco muchísimo porque seguro que puede ser muy, muy útil. Sí que tendría que pedir consentimiento a los Siempre. pacientes para grabar, no como, bueno, lo Tú recojo ya y puedes veo. decir al paciente como, oye, para darte un mejor servicio, tú tomas notas, ¿no? De Sí, cada tal. Tú esas notas que tomas tú a mano, evidentemente tomas pocas porque tú estás preocupado de mantener la mirada en él, de estar pendiente. sí. Si yo voy al psicólogo y el psicólogo está apuntando todo el rato, yo Mm, le digo, joder, pero ¿para qué he pagado, no? mm, Entonces, es decir, delegar esta tarea, que no es de la profesión, que es tomar notas, delegárselo a una inteligencia artificial sí. para que yo pueda estar centrado en ese momento en el paciente, aquí y ahora, para yo tener ese mindfulness en la sesión. Mm, Y el tema de recoger notas y luego sacarme insights, lo hace una IA. Los insights, bueno, lo vas a sacar tú también, pero oye, tienes 2 puntos de vista y cosas que tú no te has percatado. De decir, cuidado, que ha habido aquí un momento en el que él ha hablado sobre este tema y dices, hostia, pues es verdad que, ¿sabes? Es como un complemento, pero al paciente lo primero es que te tiene que dar sí, sí, consentimiento y que la seguridad de la información sí. es una prioridad. Que tú tengas en el disco donde tú tengas los informes de los pacientes, que eso tú lo tienes, legalmente puedes utilizarlo en X Mm, disco, ahí es donde tienes instalado este sistema que no se conecta con ningún servidor online, está en tu sistema, donde están los datos de tus pacientes. sí. No, yo no te aconsejaría ir a soluciones en la nube, a priori puedes hacerlo, pero Mm, quizás es más costoso. sí. Todo en local, en tu ordenador y que tú tengas Vale, control de la vale. privacidad de tus pacientes. Pues lo apunto todo este tip y Lo listo. A ver, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. bueno, oye, si te vale, pero yo creo que aquí Sí, es un, sí. un puntazo. Y luego otra es, yo le llamaría un takeaway de Cristóbal. Un takeaway, ¿no? Es decir, tú terminas la consulta, entonces, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que mi psicóloga me dice, vale, quiero dentro de 2 semanas que me Ujú. recojas todos tus pensamientos intrusivos y me los pongas en esta tabla. Yo digo, ¿cómo? O sea, que cada vez que tengo un pensamiento intrusivo me tengo que meter en un Excel y rellenar todo esto, es que no voy a tener pensamientos intrusivos solamente por no rellenar el Excel. Vale. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo puedes hacerlo aquí? Tú puedes personalizar un GPT, ¿sabes lo que es un GPT? Ujú. Un GPT, ¿no? Que Sí. es como dentro del ecosistema de ChatGPT, tú creas un GPT para ese paciente. Entonces, tú le das un poco de contexto clínico, pues sí, puede ser un tema de apego, puede ser un tema de alimentación, etcétera. Y entonces tú quieres que le ayude, pues, a registrar cierto tipo de comportamientos para que dentro de 2 semanas, cuando tú tengas la consulta, ese paciente pueda exportar todo lo que le ha pasado esa semana, pasártelo a ti tú de una forma Sí. súper em, fácil, pues procesar toda esa información. Entonces, puede ser un registrador de pensamientos intrusivos, un registrador de hábitos de alimentación, puede ser un desmontador de pensamientos intrusivos, que esto también yo lo he utilizado y está muy guay. Es decir, hoy pienso que no valgo para nada. Entonces, tú ya le has preconfigurado con cómo lo harías tú por otros casos clínicos y demás, en ¿por qué crees eso? ¿Y crees que esto está fundamentado? Entonces, es ese impasse entre una sesión y otra, donde tú no vas a Sí. estar, donde tú no ibas a estar, ahora hay una IA. No te reemplaza, sino
en esas 2 semanas que tú no vas a estar, ese seguimiento que le puede dar una IA con tus instrucciones, yo creo que eso es puro oro. Va, eso me encanta, me gusta, Eso además porque puedes o hacer por categorías, puedes sí, tener un GPT de Cristóbal para trastornos alimenticios, otro para apegos evitativos, o apegos ansiosos, o apegos tal. Puedes ajá, tener por categorías que los configuras una vez y ya la gente los siga, sí, y cuando vayas a tener la sesión, los puedes dar un Excel, te lo pasa, sí. que incluso puedes procesarlo con otra IA para que te lo dibuje en forma de gráficos, entonces tú eres mucho más eficiente. Entonces, todo ese tiempo administrativo te lo quitas. Ujú. Entonces, eso es brutal. O puedes tener en casos personalizados, es decir, no es que este paciente me mezcla varios traumas, entonces le generas un GPT para él, con unas instrucciones claras del seguimiento que le tiene que dar durante la semana y de lo que tiene que gestionar y de lo que, sobre todo, de lo que no. O sea, estás para esto, 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 y si se sale, voy a ponerme un extremo. Suicidio. Automáticamente llama a Cristóbal, 649, número de teléfono. Sí, Es decir, ahora ya también le tienes que decir dónde actúa y dónde no. vale. Sencillas, cosas de pues, desmontar un pensamiento intrusivo, tal. Cuando sube el tono, ahí le tienes que decir, identifica esto y me lo pasas. Vale. Que este soy Ok, yo el que gestiona. ok, ok. Ahí te puedes ahorrar un montón. Vale, pues eso me encanta. ¿Te gusta? Mucho, mucho, sí, sí, A sí, sí. aplicar desde Te mañana. tengo que aplicar hoy, ¿cómo que mañana? Hoy. Hoy, mañana es demasiado tarde. Exacto. Y luego otros, un copiloto clínico para ti, que al final hemos dicho que si grabamos las sesiones y las transcribimos a texto, Sí. ahí tenemos millones de datos que tú, de ese millón, puedes tener 200.000 en tu cabeza, pero tú tienes un montón de pacientes, o sea, y sé que tienes muy buena memoria, pero que al final es muy complicado tener todo en la cabeza todo el rato. Entonces, si tú tienes toda la grabación de esas sesiones y la transcripción, ese oro lo puedes minar con un copiloto, que eres un modelo de lenguaje que tú puedes instalar una especie de ChatGPT que tú instalas en tu ordenador, que hay millones, sobre todo que tú instalas en tu ordenador porque, insisto, los datos de los pacientes son datos privados. Podrías anonimizar esos datos primero y luego subirlos a un ChatGPT y no hay problema, ¿vale? Pero nunca puede haber datos que identifiquen a ese Sí, paciente, ¿vale? En un servidor. sí, entiendo. Y entonces, aquí lo que tú harías es, oye, yo tengo esta evaluación clínica, tú desde el punto de vista de la psicología cognitivo-conductual, ¿cómo lo ves? ¿O qué tips? Entonces, te puede enriquecer mucho tu análisis clínico y decir, hostia, pues es verdad que no había pensado en esto y puedes sacar tips como, ¿has explorado su sistema de creencias sobre el abandono, por ejemplo? Quizá esto tú no te lo habías planteado, o sí, y dices, coño, no, pues esto ya me lo he planteado. Y hay muchos, muchos insights que de aquí puedes sacar y decir, "Hostia, pues es verdad", muchos accionables que decir, pues esto no lo he hecho, lo voy a hacer. Vale, Entonces, vale. estas 3 cosas son mega sencillas de hacer y Sí, creo que cubren tanto la parte de copiloto para ti como profesional, sí. la parte un poco de seguimiento cuando tú no estás, a la parte de Ajá. de los pacientes y un poco cierras el loop ahí. O sea, Vale. que con estas 3 cositas yo creo que No, bastante potentes, ¿no? Las bastante 3. potente. Sí, 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 sí. Yo creo que es empezar a hacerlo y ver cómo puedes tener más tiempo para tener más sesiones, más tiempo para ti y para dedicarte a, supongo que a ti lo que te gusta como psicólogo es meterte en el caso y ver cómo puedes ayudar y ver, oye, ¿qué, qué, Sí, pa- qué pasó hace 4 sesiones? Pero es sí. que tú te acuerdas te alcanza la memoria para tanto, Bueno, a veces sí, a veces a veces pero sí. espero que sí, y esperamos que sí, porque si no la psicoterapia no tendría mucho sentido. Pero con tanto nivel de detalle cuando tienes un Ya, paciente, la memoria, pues yo que soy malísimo con la memoria, me piso todo el mundo ya, ya, igual, ya, ¿eh? ya. Pero creo que aquí tienes todo en cualquier momento y tú te puedes centrar en lo importante, sobre todo gestiones administrativas, como tomar notas Sí, de cada yo creo sesión. que puede ser un complemento. Obviamente la psicoterapia ha funcionado siempre sin esto y y podría seguir funcionando, pero todos estos son complementos que ayudan y que te nutren de una forma mucho más potente, igual que antes tú ibas a una Encarta a mirar Guau, la información y ahora lo pones en Google, pues hay el ahorro de tiempo de poder ese hacerlo o comentario de te análisis, suma, más 20 años, ¿eh? años, más 20 total, total, los tengo, los tengo, los tengo. Pero como que puede ayudar a agilizar, a sentirte pues que hay un refuerzo, ¿no? O que hay una ayuda externa que te ayuda a gestionar los casos de los pacientes. Brutal. Y yo creo que llegando ya un poco al final, me parece súper interesante, o sea, brutal, Está guay. muy guay. ¿Qué le dirías a la audiencia? Un último mensaje que Cristóbal dejara ahí, ¿no? Decir, oye, hace un blanco. Vale. Pues, no sé, sobre todo lo que hemos hablado hoy ha sido sobre las relaciones, ¿no? Que, pues yo creo que el mensaje es poder conectar contigo mismo, ¿no? Poder conectar desde dentro hacia afuera, poder conectar con cuáles son tus necesidades, cuáles son tus miedos,
cuáles son tus angustias, qué es lo que te hace, y poder repararlo para poder vincularte bien con los demás. No hipervincular a través de las redes sociales, porque al final ese hipervínculo te hace aislarte mucho más. Como poder conectar contigo y desde ahí, desde conectar con mis entrañas, como yo le digo a mis pacientes muchas veces, no conecta con las entrañas, con el sentir, con el amor, con el cariño, con el miedo. Desde ahí, haciendo partícipe a todas las emociones, soy capaz de poder vincular a través de Grindr, a través de Tinder, en persona o en las redes sociales de una forma mucho más auténtica. Conecta contigo para poder conectar hacia afuera. Brutal. Pero primero tienes que ser tu mejor amigo. Exacto. A mí me encanta hacer Sí. planes conmigo mismo, me descojono. Y cuando una vez tengas esto, Sí. entonces ya te vas a poder vincular Exacto, a otro, exacto, ¿no? exacto. Brutal. Y conociendo cuáles son tus debilidades, cuáles son tus miedos, cuáles son tus angustias, no les haces al otro responsable de las tuyas. Total. Y eso es súper importante y además súper bonito, ¿no? Que yo me hago cargo de mis miedos y de mi historia de vida y de mis heridas y no te hago partícipe a ti de ellas. Total. Pues oye, un tema hoy en la nueva especie que yo creo que a muchos les va a sorprender porque nos hemos metido muy de lleno en un micro nicho. Sí. Me ha encantado, se ha aprendido un montón de cosas que me apunto y espero que tú te apuntes la inteligencia artificial. Te voy a ir a auditar como de las... Eso espero. Y que bienvenida aquí en la nueva especie cuando quieras y te voy a dejar ahora pues terminarte tú. Ay, sí, por favor, está muy rico. Así que, muchas gracias. Enhorabuena, muchas gracias por acompañarme. Por invitarme, de verdad que está súper a gusto. Muchas gracias a todos por acompañarnos.